Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Yo soy María Fernanda y el día de hoy estoy aquí para compartirles una de mis experiencias más significativas que he tenido a lo largo de mi vida y me da un montón de placer y gusto de contárselas el día de hoy porque precisamente estoy grabando este podcast desde Bélgica y bueno, me fui a intercambio a los 16 años a este país. Y de hecho me vine a pasar la Semana Santa con mi familia anfitriona y pues ahora toda la familia extendida, pues ya los que eran mis hermanos en ese entonces ya están casados con hijos y bueno, ya se imaginarán, todo ha cambiado y después de tanto tiempo continuar con una relación tan cercana de amistad, de familia, es increíble. Así que con muchísimo gusto les cuento mi experiencia en Bélgica como estudiante de intercambio. Hola, yo soy Fer, fundadora de VIAC, y esto es Estudios por el Mundo, un podcast sobre cómo estudiar, aprender idiomas y trabajar en el extranjero. Bienvenidos. Bueno, en primer lugar, quiero que sepan algo muy importante. Cuando yo me fui, en ese entonces, no había muchas opciones en cuanto a destinos o programas privados en el que yo pudiera o mis papás pudiesen elegir, ok, ese es el lugar donde se va a ir mi hija, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo me fui a los 16, bueno, creo que empezamos a buscar desde que yo tenía 14 o 15 años. Y nos acercamos con la asociación civil primero, con Rotary, y ellos son los que te dan como los destinos con los que ya trabajan, porque recordarán, con Rotary es un intercambio, o sea, tienes que tú irte y también recibir a alguien. Y como yo quería fuerza francés, tenía que elegir entre 3 destinos que tuviesen en la lista. En este caso había elegido Francia, Bélgica y Canadá. Y bueno, al final yo quedé, o me eligieron para Bélgica, pero como tenía 15 años, yo no podía irme en ese entonces. Diferencia número 1 entre los programas privados con los que tenemos convenio es que ciertos programas te puedes ir desde secundaria, es decir, desde los 12 años, y no hay ninguna restricción de edad o de venir a tu casa o visitar y demás. Donde hay otros programas que son mínimo 15 años, si tienen restricción de la edad máxima. Creo que la edad máxima son 17 años y medio, 18 años. Y además algunos programas no te dejan regresar en todo el año a que vayas a tu casa. Entonces hay que checar también las condiciones, preferencias y requisitos que tú o tus hijos quieren para que podamos siempre darles la mejor opción. En mi caso, como les dije, no teníamos muchas opciones. Yo elegí Rotary porque es lo que había en su momento. Quedé en Bélgica y tuve que esperar un año porque la edad mínima eran 16 y yo tenía 15 cuando me enteré que yo me iba para Bélgica. Entonces, durante el año que yo estuve ahí esperando, teníamos la obligación de recibir a estudiantes de intercambio en la casa, y recibimos a un estudiante de Japón y a un estudiante de Dinamarca. Y ya cuando yo finalmente era mi tiempo, bueno, pues eso es a lo que me voy a enfocar el día de hoy. Cuál fue mi experiencia desde que inicié, desde que llegué, todos mis sentimientos, mis papás, etcétera, para que puedan tener como una mejor idea si tú eres un estudiante como yo, que en su momento querías irte de intercambio y no sabías por dónde empezar, o no sabía, o tenías miedos o inseguridades, o si eres un papá o una mamá que está buscando enviar a su hijo y no sabes tampoco cómo por dónde empezar o cómo funciona esto, los intercambios y demás. Entonces voy a partir el podcast en diferentes temas o subtemas que están relacionados con mi experiencia, y con mucho gusto al final también vas a tener la opción de contactarnos, y lo puedes ver ya desde la descripción aquí en YouTube o Spotify, para que si necesitas alguna asesoría sin costo nos puedas escribir, ¿va? El podcast tendrá 7 subtemas. Primero voy a hablar de la llegada, si sabía francés o no, cómo funcionó esto. Segundo, sobre el idioma, especialmente cómo empecé a aprender el francés. El tercero, sobre la cultura, cómo era vivir con familias anfitrionas, sobre todo con la cultura belga. El cuarto tema serán sobre los miedos, qué es lo que pasaba por mi mente, cuáles eran mis preocupaciones
porque recuerden que al final estuve 10 meses, o sea que la preocupación que tenía al principio no fue la misma del final. ¿Cuáles fueron mis logros también durante todo este tiempo? Quiero dejar un breve espacio para compartirles también qué pensaban mis papás o cuáles eran sus miedos, y para que si eres un estudiante o un papá también puedas ubicar si esto es algo que pasa por tu cabeza ahora. Y finalmente les voy a hablar sobre si recomiendo o no, o a qué tipo de personas recomiendo ese tipo de experiencias, ¿va? Entonces, empecemos primero con la llegada. Quiero que sepan que, bueno, ya después de que supieron que yo ya había experimentado el convivir con estudiantes en México, y de hecho tuvimos una reunión internacional en la casa y todo, lo recuerdo perfectamente, como que yo estaba muy emocionada. Entonces mis expectativas eran de que, wow, voy a llegar y voy a conocer a muchísima gente y voy a poder aprender el idioma, y la verdad es que yo estaba muy, muy emocionada. Al principio no tenía miedo. Realmente venía con una expectativa, yo creo, de qué padre voy a ser la persona nueva. Más que miedo, era al principio, estaba preocupada. No tenía miedo, estaba preocupada porque no dominaba el idioma. Entonces dije, wow, ¿qué voy a hacer al llegar a la escuela cuando no entienda absolutamente nada de francés? Porque en este caso, en el caso de Rotary, no te pedían tener un mínimo de idioma, porque los programas de Rotary normalmente no son revalidables, porque te van a poner en el grado que la escuela o que el programa cree que corresponde al nivel que traes del idioma o a tu edad. Entonces no es necesario fijarse si te revalidan o no el año. Cosa que voy a estar haciendo estas anotaciones también durante el podcast para que vean las diferencias con otros programas que nosotros manejamos. Cosa que en otros programas o proveedores con los que trabajamos, casi siempre, si uno de los objetivos de los estudiantes que se van a intercambio es revalidar el año, entonces buscamos programas que sí sean revalidables y que sí sean compatibles con el currículum de la SEP, en caso de México, para que puedan regresar y poderlo revalidar. Digo de la SEP porque es la Secretaría de Educación Pública y es el que rige casi a todas las escuelas, pero pues es lo mismo para las escuelas que están bajo programa de UNAM o bajo programa TEC o bajo cualquier otro plan curricular que no sea el de la SEP. Entonces, lo mismo aplicará a otros países en Latinoamérica. Yo en este momento voy a hablar de lo que sé, que es en el país de México. Entonces, como yo no estaba obligada realmente a revalidar, yo llegué con 3 meses de inmersión francés en México y no era nada. O sea, no sabía ni siquiera decir tengo sed. Con eso les digo todo, porque eso fue lo primero que me pasó al llegar a Bélgica. Quería pedir un vaso con agua y yo intenté hacerlo en inglés y sinceramente la mamá anfitriona jamás me entendió, y la verdad, eso fue creo que una de mis frustraciones, de que no podía yo expresarme al principio a pesar de que no tenía miedo, porque la realidad es que no tenía miedo. Y como yo me sentía muy segura en el inglés, dije, bueno, pues probablemente me entiendan, pero esa es otra, no hablaban inglés. Entonces yo necesitaba aprender y hablar sí o sí en francés. Entonces eso fue, yo creo que mi primer choque cultural al llegar, que obviamente por más que sepamos el idioma, por más clases que hayas ido, por más seguro que te sientas, si nunca has estado viviendo en el país que hablan el idioma nativo, probablemente al inicio sientas que te hablan en chino. Si es que no estás en China, literalmente. Esa es una broma, pero me refiero que vas a sentir que no... Bueno, yo lo estoy diciendo como tal cual lo estoy pensando. Yo sentí una frustración el decir, pero es que no tengo miedo, yo quiero hablar, pero no puedo hablar porque no sé cómo decirlo. Entonces, como que esos fueron el primer mes, o sea, yo creo que el primer trimestre, o sea, porque obviamente los primeros 3 meses eres una esponja. Absorbes absolutamente todo el vocabulario que estás viviendo en el momento. Yo algo que me ayudó muchísimo fue que aprendía por frases. Entonces, por ejemplo, me acuerdo perfectamente estando en la mesa de cenar y pregunté, ¿cómo se dice? Que fue una de las frases que aprendí, cómo se dice en la escuela. Entonces, ¿cómo es que tu dis? ¿Cómo dices? Y ya me acuerdo que la persona que estaba junto de mí casualmente hablaba inglés porque era una estudiante de Australia, y le digo, ¿cómo dices
que necesito esto o pásame esto, ¿no? Y súper formal me dijo, sí, tú puedes decir, es que je peux avoir, o sea, puedo tener tal cosa. Entonces, tal vez yo, aunque yo no conociera el vocabulario, yo ya tenía la frase clave, que era, es que je peux avoir, y a lo mejor señalaba la sal o señalaba la pimienta o yo qué sé, pero entonces ya la familia me decía, du sel, la poivre, no sé. Entonces, el que tú aprendas con frases se vuelve mucho más fácil el poder absorber nuevo vocabulario, porque así también lo pones en práctica, lo empiezas a escuchar también más seguido y entonces ya relacionas más fácilmente, están pidiendo algo o está. Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo. Les dejo ese tip, no solamente para los que están para intercambio, sino cualquier persona adulto o joven que se va a una estadía lingüística. Entonces, de hecho, eso me va a mi segundo punto de cómo fui aprendiendo el idioma, ya que la llegada, bueno, empecé a sentir esta frustración y este choque cultural, pues, de que obviamente todo era diferente, los horarios de comida. Yo comía, por ejemplo, en las mañanas, el desayuno era sobre las 7:30, 8 de la mañana, y aquí en Bélgica comes un pan embarrado con algo, o sea, puede ser un pan con mantequilla, un pan con mermelada, un pan con Nutella, todos los días. Eso era el desayuno y no había absolutamente nada más. Y el lunch lo tomabas en la escuela, porque la escuela es de 8 de la mañana a 8:45 creo, a 3 de la tarde aproximadamente. Entonces, ese era un típico día de lunes a viernes, excepto los miércoles, ¿no? En Bélgica los miércoles salíamos temprano y ese día ya comía en la casa el lunch. Y el lunch puede ser tipo un sándwich, un wrap, una ensalada, o sea, algo muy sencillo y normalmente es frío. O sea, no es algo nada gourmet o comida caliente. Y después de eso, quiero saltar al segundo tema, que es cómo fui aprendiendo el idioma. Obviamente, conforme ustedes van conociendo la cultura, conociendo el vocabulario y demás, obviamente van a poder hablar más y más y más con otras personas. Y al inicio, algo que me he dado cuenta, no solamente en mí, sino a los 11 años que llevo dedicándome en esto, de que los estudiantes, siempre que llegamos a un nuevo lugar, sobre todo cuando es de intercambio de prepa, hablas con el primer grupo que se te acerca. O sea, ni siquiera sabes si van a ser tus amigos de toda la vida, sino el primer grupo que se te acerca y le da cero pena hablarte porque pues tú eres como que el nuevo ahí y tú pues por no querer comer en el baño te vas y te sientas con ellos, ¿no? Entonces así me pasó a mí también y con todos los que he hablado casi siempre pasa la misma historia, que te empiezas a llevar pues con los primeros que te hablan pues. Entonces yo tenía un grupo vamos a llamarle de compañeros con los que me empezaba a sentar ahí para tomar el lunch. Sinceramente al inicio no entendía nada. Pero eso que yo estuviese en una escuela donde casi no hubiese estudiantes que hablaran inglés, sino que fueran más nativos. Y de hecho creo que eso es algo de que yo recomiendo, que sean lugares pequeños, porque entre más grande sea la ciudad, más diversidad y por lo tanto probablemente haya más estudiantes que hablan tu idioma local y lo que quieres evitar es que durante ese tiempo hables lo menos posible español, lo menos posible. O sea, yo tenía una compañera que ni siquiera era de mi grado, era del grado más arriba de Ecuador y la veía creo que en los recreos o algo así y era con la que descansaba mi cerebro, pero si no todo el tiempo era francés, todo el tiempo. Y yo creo que eso fue lo que realmente hizo que yo hablara francés. A los 3 meses yo hablaba y mantenía una conversación. 3 meses, o sea, no con el acento ni la fluidez que yo quería, porque obviamente apenas estaba aprendiendo el idioma, pero ya a los 3 meses yo podía ya al menos sentarme y escuchar y entender. Sinceramente, después de los 3 meses de haber pasado esas frustraciones y esas preocupaciones, el francés ya se vino solito muy rápido. Entonces, creo que si me preguntan cuál es el tiempo mínimo, si te puedes ir el año, vete el año completo para poder realmente perfeccionar el idioma. Pero si no, o sea, con que lo hagas un semestre, que es lo equivalente a 5 meses, y en los programas que nosotros manejamos también un semestre puede ser revalidable, así que no te preocupes en que voy a perder el semestre. El único que no es revalidable es sexto, porque el último semestre normalmente ya es cuando te dan el certificado de prepa o el certificado de bachillerato, y si no lo tienes completo,
en el año de donde vayas a estar. Si no tienes todos los créditos que necesitas para obtener el certificado internacional, no te van a dar certificado. Entonces no vas a poder tampoco tener el certificado de México y pues va a ser un súper rollo. Entonces, si te quieres ir solamente un semestre, considera que sea entre primero y cuarto semestre nada más para que lo puedas revalidar, si es tu objetivo no perder el año. Si lo haces por el idioma y lo haces por experiencia, te puedes ir cualquier semestre, la verdad. Entonces, aprenderlo bien, realmente yo creo que hasta el mes 6 fue cuando ya me soltaba. Hasta el mes 6 realmente y ya para el mes 10, que es cuando terminaba, ya yo obviamente ya súper mega dominaba el francés. Tanto así que creo que para el mes 6 o mes 7 yo ya había cambiado mi grupo de amigos, porque obviamente ya al momento de que empiezas a entender las conversaciones y empiezas a entender más la cultura de belga, cómo funciona y demás, obviamente pues la cultura belga es donde estaba yo, pero pues eso aplica para cualquiera que esté en Canadá o en otros países, vas a ver que empiezas a encontrar como el grupo de amigos con los que realmente te entiendes, ¿no? Y bueno, eso me lleva al siguiente punto, que es las familias anfitrionas. O sea, obviamente gran parte de tu tiempo y de tu tiempo y de tus conversaciones van a ser en casa. Entonces las familias en Rotary, sinceramente, como te obligan a rotar 3 familias en el año, a mí no me gustó eso, porque de hecho al final con la que me llevo y con la que estoy ahorita de vacaciones es con la última familia de mi intercambio. Entonces yo sí prefiero que sea solamente una familia durante todo el año, que es con los programas con los que trabajamos actualmente, porque al menos así ya te sientes y creas esta relación súper fuerte de amistad, de familiar y bueno, o sea, yo soy prueba de eso, que estoy aquí casi 16 años después o 17 años después en otro país, pasando Semana Santa con mi familia anfitriona, ¿no? Entonces, como les decía, el horario es muy diferente al de la comida. Aquí, la verdad, siento que es un estilo de vida menos aprensivo. Entonces, también como que están muy acostumbrados a que los chicos, o sea, desde nuestra edad se van caminando solos a la escuela o toman el autobús para irse solos. Si estás retirado, bueno, pues a lo mejor tienes la fortuna de que te lleven en carro, pero pues si no, todo es transporte público o caminando, porque yo todo lo tomaba por autobús o a pie. También algo bien chistoso que digo, en México al menos, no sé en otros países, pero en México estamos acostumbrados a que tener, por ejemplo, nuestro baño y puede ser ya sea en el cuarto o compartido, pero aquí ni siquiera eso, o sea, aquí es casi que un baño para toda la familia y hasta para los invitados, o sea, todo es un baño. Entonces como que eso para mí también al principio fue acostumbrarme, porque obviamente es cultural, o sea, eso lo ves en todas las casas, no solamente hasta la casa de los ricos es un baño, o sea, no era como que, ay, sí, como es rico y millonario, tienen cada quien su propio baño. No, aquí es algo cultural, no es un privilegio tener un baño privado o un baño en cada habitación. Sin embargo, creo que considero que las familias, todas las con las que estuve, son gente súper amable, súper educada. Yo nunca tuve ningún problema por ejemplo, de racismo o de que fueran groseros conmigo. Sinceramente les digo, hasta la fecha me ven como parte de la familia y me encanta venir porque ahora mis hermanos ya tienen hijos, entonces son como mis sobrinos y yo los trato como mis sobrinos, ¿saben? O sea, entonces creo que al final muchos me dicen, es que es cuestión de suerte porque hay familia. No, es cuestión de la actitud que tú lleves también, porque entiendo que hay familias que pueden ser muy diferentes a nuestras familias en México, pero todas, nadie, perdón, va a ser nuestra mamá y nuestro papá, o no van a ser las personas con las que estamos acostumbrados a convivir. Entonces es muy importante que vayas con la mente súper abierta y tu mamá y tu papá vayan también con la mente abierta de que la familia que va a recibir a tu hijo o a tu hija va a ser porque quiere vivir la experiencia, pero de alguien que va a querer convivir, de alguien que no va con la mentalidad de que pues es que en mi casa me hacen todo, y es que en mi casa yo tengo a Mari que me hace mi desayuno y aquí no me hacen nada. No, pues aquí no, aquí es un privilegio tener a una persona de servicio inclusive. O sea, justo ayer platicaba con la esposa de mi hermano anfitrión y me dice, no, pues aquí para tener una mujer que nos ayude en la casa, cobran 90 euros la hora. O sea, es muchísimo dinero. 90 euros la hora es muchísimo dinero. Entonces, nada más pongas a pensar que imagínense que viniera todos los días, digamos 4 horas, es muchísimo dinero. Entonces, aquí algo que tienes que saber es que tú vas a hacer todo.
tu cuarto nadie va a entrar a tu cuarto. Tú te encargas de tu habitación. Tú te encargas de decir, oye, ¿me das sábanas limpias para cambiar mis sábanas? ¿Cada cuánto cambian las sábanas? No sé, cada 10 días, cada semana, depende. O sea, tienes todo eso que saber desde antes. Pero me acabo de dar cuenta que todavía falta un montón que les quiero contar esa experiencia y ya van 22 minutos de podcast, así que voy a partir este podcast en dos. Por el momento voy a terminarlo aquí, la primera parte donde hablo de mi llegada, de cómo aprendí francés y sobre la cultura belga y las familias, y en el podcast de la próxima semana voy a hablar de mis miedos, los logros, acerca de los miedos de mis papás y a quién recomiendo hacer este tipo de experiencias. Así que nos vemos la próxima.